Muy bien, entonces ahora vamos a iniciar. Me presento brevemente, mi nombre es Victoria y hoy vamos a estar escuchando una charla espectacular por parte de Lucía. Y antes de iniciar con la charla de Lucía, les voy a contar brevemente, les voy a hacer una presentación muy breve de 10 minutos respecto a la red del Design Justice, bien sea para aquellos de ustedes que son nuevos o para aquellos que quieren conocer un poco más respecto a nuestra red. Todas las diapositivas que ustedes van a ver tienen tienen sesión, perdón, tienen una porción en español y en inglés para que ustedes puedan leerla. Y adicionalmente, si quieren hacer un seguimiento a esta presentación, pueden copiar el link que aparece en nuestro chat y esa información aparece en nuestro chat para que ustedes puedan seguir una a una cada una de estas diapositivas que les vamos a estar presentando. Y quiero inicialmente agradecerle a Karen que está haciendo nuestra interpretación del día de hoy. Para iniciar, les voy a contar un poco sobre mí. Hoy sencillamente voy a describir quién soy visualmente. Soy soy un morena blanca de cabello oscuro. Utilizo gafas y hoy, el día de hoy, estoy utilizando un Shakif para mostrar mi solidaridad con Palestina y y también tengo un suéter verde y una camiseta blanca. Hoy tengo este kafir en solidaridad con la comunidad de Palestina y siguiendo la línea de nuestro primer principio, nuestra red de justicia, porque buscamos la libertad en estos sistemas opresivos y donde aparece, por ejemplo, el colonialismo de los primeros invasores, el apartheid y otras formas de segregación que aparecen a nivel mundial. Por eso hoy estamos expresando nuestra solidaridad con Palestina. Y si no lo han visto, René va a dejar en este momento nuestra declaración de solidaridad con Palestina en este momento que aparece en nuestro chat en este momento. Y ahora sí me voy a presentar quién soy. Mi nombre es Victoria. Me identifico con los pronombres con ella o de ella. Soy contratista y miembro del Nodo de Toronto dentro del el Nodo de Toronto en Canadá de la Red de Justicia de Design Justice. Y en este momento estoy, estoy acá en el territorio Muisca de Bogotá, Colombia. Hoy, entonces, antes de que conozcamos a Lucía, voy a hacer una pequeña presentación respecto a nuestra red de Saint Justice. En nuestro chat, ustedes, como ya les había dicho, pueden acceder a la presentación que estoy presentando en pantalla para que puedan acceder a esta presentación y pueden tener allí unos links bastante interesantes con diferentes recursos, libros y diferentes materiales que voy a estar mencionando a lo largo de la presentación. Esta es nuestra página principal, nuestro sitio web, donde tenemos muchos de esos recursos que van a estar viendo hoy a lo largo de la presentación. Y acá hay dos que quisiera resaltar. El primero que es respecto a la comunidad de diseño del Design Justice y en este momento se está traduciendo a español, entonces el capítulo introductorio ya está en español, ya está disponible en español y también tenemos allí una pequeña presentación respecto a nuestra red de Design Justice. Lo pueden encontrar todo en nuestro sitio web y allí tienen una herramienta de traducción para que puedan acceder a algo del material que hemos elaborado hasta el momento y lo puedan ver en otros idiomas. Entonces, ¿qué es esta? ¿Qué es esta justicia de diseño? Es un marco para el análisis de cómo el diseño de imágenes, interfaces, objetos en el entorno construido y en los sistemas socioeconómicos pueden llegar a influenciar la distribución de beneficios y cargas entre diferentes grupos de personas. Y les voy a explicar un poco más sobre esto. Pero antes de eso, antes de pasar a esta explicación, es muy importante para nuestra red y como parte del trabajo que realizamos dentro de nuestra red,
es llegar a reconocer que muchas ideas que se han trabajado en esta red vienen de muchos de los organizadores que son increíbles y de muchos movimientos que han surgido o que surgieron mucho antes de que tuviéramos esta red. Y lo que tenemos acá, lo que les presentamos acá, se me olvida si ya lo presenté, no es, pero creo que les había dicho que traduje estas diapositivas tanto en inglés como están disponibles tanto en inglés como en español y hay algunos nombres que no se pueden traducir, por eso continúan estando en inglés. Sin embargo, ustedes pueden revisar todos los links que están aquí disponibles para que ustedes puedan ver quiénes han inspirado el trabajo que hemos hecho dentro de nuestra red y los principios que tenemos en nuestra red. Ahora, lo que ven acá es un círculo negro con tres puntos rosados y luego ven unos puntos verdes en la parte externa de este círculo negro. En la parte interna vemos en las palabras diseño y proceso o el proceso de diseño. Y lo que significa esto es básicamente el típico proceso de diseño. Y tenemos aquí las personas en rosado, son las personas que tienen el mayor control o mayor poder, están dentro de este círculo negro. Y esas personas que están en la periferia están fuera de ese proceso, es decir, esos puntos verdes. Digamos que ese es el proceso típico de diseño. Ahora, cuando estamos hablando de este proceso, cuando queremos enfocarnos en ese proceso más amplio, hablamos básicamente de la distribución de los beneficios y también de los daños de las personas que están involucradas en este proceso. Entonces, acá queremos tener una justicia mucho más distributiva o de tipo de procedimiento. Entonces, allí nos preguntamos, nos hacemos las preguntas de quiénes están involucrados, quiénes se están lastimando dentro de este proceso y quiénes se beneficiaron dentro de este proceso. Y les voy a dar un ejemplo de eso precisamente. Entonces, como les mencionaba hace un momento, o creo que no lo mencioné, sin embargo, lo voy a mencionar en este momento, en un proceso tradicional de diseño, los beneficios de este proceso van generalmente a las personas con más poder y menores de esos beneficios van a ir a aquellas personas con menor cantidad de poder. Entonces, si les pudiera dar un ejemplo preciso de, por ejemplo, tenemos un iPhone o un computador Apple o iPhone y un Samsung, entonces que son básicamente, y cómo se relacionan con los otros dispositivos que tenemos en nuestro hogar. Entonces, cuando pensamos cómo se elaboran ese producto, ese iPhone o esos productos de los que les hablaba, básicamente las personas... eh, lo que pasará con quienes, por ejemplo, con la minería que se tuvo que realizar para poder fabricar ese iPhone, van a ser aquellos que van a recibir los menores beneficios en la construcción de ese iPhone en comparación con la empresa que lo construyó, en este caso Apple, que van a recibir la mayor parte de los beneficios, es decir, el dinero que viene allí. Por ejemplo, tenemos aquí los diseñadores de, por ejemplo, de experiencia de consumo, tenemos a quienes están haciendo las ventas. Entonces, básicamente allí tenemos un procedimiento específico, es un proceso de procedimiento, pero no es justo. Y lo mismo va a suceder con los daños o con la manera en que en que generalmente esos daños no van a impactar a las personas con más poder, sino por el contrario van a impactar a aquellas personas que contribuyeron a la construcción de este iPhone. Y es por eso que allí entra nuestra red del diseño justo. Entonces aquí tenemos este círculo negro donde esos círculos o esos puntos verdes están incluidos dentro de este gran círculo negro, tanto como los círculos púrpura o rosados. Entonces allí vemos cómo el proceso está involucrado, tanto como quienes están beneficiándose más. Y por eso tenemos acá en el centro las personas que solían estar en la periferia y aquí los puntos rosados continúan estando dentro del círculo, pero van a estar un poco más alejados de la parte central. Es por eso que aquí hablamos allí de un proceso justo para que esas experiencias vividas y esas personas que son más afectadas por ciertas decisiones estén incluidas dentro de este proceso. Entonces, esta red de la justicia de diseño
es una comunidad de práctica en crecimiento que se centra en la distribución equitativa de los beneficios y de las cargas del diseño y se enfoca en la participación significativa de las decisiones de diseño, adicionalmente del reconocimiento de las tradiciones, conocimientos y prácticas de diseño basadas en las comunidades a las que pertenecen. Lo que ven en pantalla en este momento es una fotografía de personas muy interesantes, personas que pueden llegar a ser diseñadores, artistas, técnicos, organizadores y otros profesionales. Esta es una fotografía del 2015 en el Media Conference Alive, antes se hacía todos los años y que se hizo en Detroit, Michigan, en Estados Unidos, en este evento específico. Este fue un taller, o este era un taller, en donde hablaban de los principios generativos para este diseño justo y el objetivo de este taller era poder trascender los marcos del diseño o del diseño para el impacto social. Y esto, de hecho, retó a los diseñadores para que pudieran pensar cómo sus intenciones positivas no necesariamente se veían reflejadas dentro de los procesos o dentro de las prácticas y cómo eso podía llevar a un proceso mucho más justo. Este taller también se desarrolló para poder trabajar en esos principios que iba a ayudar a aquellos diseñadores o a todos los colegas que estaban en la industria del diseño para desarrollar estos principios para poder evitar la reproducción de esas inequidades ya existentes. Y como lo mencionaba hace un momento, hay muchas comunidades de práctica que están allí y que hacen este tipo de práctica y, y con las personas y fueron muchas las cosas que se llegaron a crear con todas estas personas con las que llegamos a trabajar que venían de diferentes escenarios. Ahora, en términos de nuestra red, después de ese primer año de haber bosquejado los principios de nuestra red, empezamos a trabajar mucho más, empezamos a revisarlos, a rediseñarlos, a reescribirlo para continuar trabajando con los principios que están disponibles hoy en día, a los cuales ustedes pueden acceder y que ustedes pueden utilizar para su propio diseño. Y si asimismo los necesitan modificar, también lo pueden hacer de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, si hay algo que les llega a faltar, si hay algo que no llegue a estar contemplado allí o que esté repetido. Sin embargo, en el 2016, tenemos también imágenes de eso, también podemos ver imágenes de cómo esos principios se revisaron y se editaron, y allí fue el momento en que nos saludamos y también nos despedimos, y luego en la fotografía del 2018 es la fotografía de cuando básicamente se expandieron mucho más estos principios y donde pusimos a disposición para que nuestros miembros los pudiesen leer y pudiesen firmar su consentimiento con ellos. Aquí están nuestros de esos principios y acá tenemos los principios tanto en inglés como en español. Les voy a mostrar la versión en inglés por el momento. Voy a leer un par de ellos y luego voy a compartir la versión en ella. El número 10, el principio número 10 es mi favorito. Antes de buscar soluciones de diseño, miremos qué es lo que está trabajando, qué es lo que funciona y trabajamos y honramos las prácticas tradicionales y las prácticas indígenas. La número 6, creemos que todos son expertos y reconocemos esas experiencias vividas para los procesos de contribución del diseño. Y el número 3, priorizamos el impacto del diseño en la comunidad sobre las intenciones o los intereses del diseñador. Solamente voy a dejar acá para que ustedes visualicen la versión en español por un momento. Voy a dejar todo esto también en nuestro chat y lo pueden acceder a esta información en nuestro sitio web. Y tenemos allí también oportunidades de voluntariado para, por ejemplo, porque, por ejemplo, muchas de las oportunidades que tenemos de voluntariado tienen que ver con, por ejemplo, la traducción de estos principios y otro tipo de cosas. Pero acá la traducción de los principios ha sido una manera increíble para que estos principios sean más accesibles a cada vez más personas y para que cada vez más personas puedan acceder a esta información sin importar el idioma. Esta es la única diapositiva que olvidé traducir, sin embargo me disculpo y lo haré
Lo haré eh, prontamente, pero lo que pueden ver acá es básicamente cómo es la estructura de nuestra red y lo voy a explicar rápidamente. Vemos acá ya miramos los 10 principios y pueden ver acá un círculo y en la parte, en la parte externa pueden ver la palabra signatarios, que son aquellas personas que han firmado, que han manifestado eh, su acuerdo con los principios que tenemos y son básicamente, y dentro de ese círculo vemos a los miembros y dentro de estos miembros podemos ver a las personas que han pagado una, pagado una pequeña tasa de inscripción y o también tenemos algunos de los voluntarios que tenemos dentro de nuestra red. Olvidé mencionar que para poder convertirse en miembro, sin embargo, lo voy a leer en este momento. Para poder convertirse en miembro, eso es un proceso que ha venido evolucionando, porque tenemos, por ejemplo, esa tarifa de quien pueda pagarlo se puede registrar. Tenemos una tarifa mínima de 50 centavos de dólar y es decir, que pueden unirse a nuestra red si ellos lo desean. Y al tener esta suscripción paga, básicamente estamos garantizando que podamos ayudar el trabajo que se realiza en comunidad en línea con los principios de nuestro diseño de justicia y también dentro del contexto del cuidado y de la seguridad que cuando inició era algo que no teníamos y esa ha sido una capacidad que ha venido creciendo desde su fundación. Pero acá el objetivo no es tener muchos miembros pagos, sino más bien tener muchas más facilitaciones para poder apoyar directamente el trabajo que ellos están realizando y para poder trabajando bajo los principios de cuidado y seguridad. Aquí tenemos mucha más información en el chat en caso de que ustedes lleguen a estar interesados en esta membresía. Y por último, en los círculos internos vemos cuáles son las otras organizaciones que tenemos. Tenemos el comité organizativo, tenemos los nodos locales y grupos de trabajo. De hecho, nuestros grupos de trabajo y los nodos locales están abiertos a todo el mundo para facilitar el trabajo que se hace y sin embargo, para los grupos de trabajo, y también podemos ver cómo, y también tiene que tener una membresía para poder ser parte del comité directivo. Esta es una diapositiva que nos habla un poco realmente de las diferentes maneras en que las personas pueden participar en esta red. Hay algunas que ya he mencionado, por ejemplo, pueden firmar los principios, pueden manifestar su acuerdo con estos principios, pueden registrarse para nuestro boletín informativo, pueden convertirse en uno de los miembros, pueden asistir a algunos de nuestros eventos y obviamente nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales o también pueden iniciar un grupo de trabajo. Acá tenemos algunos de los recursos de los que les hablaba. Hace un momento les hablaba del libro del diseño de justicia. También tenemos muchos zines, tenemos muchos fanzines también. Y también tenemos muchas actividades que llevamos a cabo, actividades que ustedes pueden utilizar dentro de su trabajo, dentro de su vida para poder activar o para poder entender estos principios en diferentes partes de su trabajo. Y por último, tenemos diferentes maneras en que las personas se pueden unir a esta iniciativa. Creo que ya les había mencionado las de las traducciones, pero también pueden ayudarnos en la redacción de nuestras comunicaciones, por ejemplo, contenido social, toma de notas. También tenemos otras oportunidades, bien sea para que nos acompañen en diferentes eventos, tales como en el evento en el que estamos, o también nos pueden ayudar, por ejemplo, tomando notas en algún tipo de contexto social o nos pueden ayudar, por ejemplo, con los procesos de registro o alguna otra idea que pueda surgir y todas las ideas son más que bienvenidas, claro está. Y por último, acá les vamos a dejar unos links que ya les hemos dejado en el chat. Pero en caso de que los necesiten, aquí también están los links en caso de que se quieran convertir en signatarios o se quieran convertir en miembros de nuestra red. Y con eso, entonces, termino mi presentación que tenía y con eso le voy a ceder la palabra a Lucía en un momento. Sin embargo, quiero recordarles a aquellas personas que no se acaban de unir a a nuestro evento del día de hoy, quiero recordarles que tenemos en este momento dos idiomas. Si se acaban de unir y ustedes hablan español, recuerden que
tenemos espacio para interpretación. Y con eso, entonces, le voy a ceder la palabra a nuestra invitada de honor, Lucía, y voy a contarles un poco sobre Lucía. Sin embargo, Lucía misma se va a presentar y nos va a contar mucho del trabajo tan increíble que realiza. Ella es una diseñadora industrial y gráfica, ha aplicado todo este conocimiento en un ambiente cultural y educativo por más de 10 años. Ha trabajado con juventud, niños y adultos en México, en Chicago también, en Ecuador, en México y en Estados Unidos, en Chicago, y ha trabajado con intercomunicación. Es una mujer apasionada por el codiseño, con experiencias multiculturales, con un énfasis especial en la investigación etnográfica. En el momento trabaja facilitando procesos de codiseño con estudiantes de la Universidad de Illinois en Chicago. Y con eso le cedo la palabra entonces a Lucía. Lucía, por favor, adelante. Muchas gracias, Victoria. Quiero, bueno, primero dar la bienvenida a todas las personas que se han unido a nosotros en esta noche, en esta conversación abierta que vamos a tener, y agradecer a Victoria la propuesta de que esta sea una conversación en español. Bueno, el español es mi lengua materna y entonces eso me da también la facilidad y la posibilidad de poder expandirme un poco más en la experiencia que les voy a compartir. Entonces, sí, gracias por la invitación del Design and Justice Network para compartir mi experiencia profesional y mi investigación. Me siento muy emocionada de poder compartir con ustedes este tiempo sobre un tema que me apasiona mucho, que es el cómo desarrollar un enfoque participativo dentro de la práctica de diseño. Como mencionó Victoria, yo soy una mujer ecuatoriana, soy madre, bueno, soy diseñadora gráfica e industrial y tengo alrededor un poco más de 10 años de experiencia trabajando en esas áreas y puedo decir que en cierto punto en mi trayectoria profesional sentí la necesidad de encontrar estas prácticas participativas que me permitieran conectarme con el público, con la gente, con las comunidades, sentirme parte de una comunidad y aprender de ellas también. Entonces, quiero, bueno, comentarles eso, que la experiencia de la que voy a hacer referencia esta noche, esta tarde o noche, dependiendo de dónde estén, es parte del aprendizaje que he tenido en estos 10 años de trabajo. Este es un aprendizaje, una experiencia que empezó en México, en la comunidad maya de Chatil, en el 2015, que tuve la oportunidad de colaborar y de convivir con esta comunidad durante 6 meses. Es una comunidad ubicada en Quintana Roo, en México. Y a partir de eso he seguido desarrollando este enfoque y estos talleres de diseño participativo en otras comunidades, en Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana y también en los Andes. Y ahora aquí en Chicago estoy trabajando con grupos de jóvenes también. Entonces, para poder describirles la presentación, me voy a referir principalmente a la experiencia de la comunidad maya de Chatil, que me va a ayudar a explicarles un poco más en detalle sobre los conceptos que están detrás de esta investigación y también los métodos que empleamos y compartir con ustedes un poco de las experiencias, las historias y las vivencias que tenemos. Entonces voy a compartir mi pantalla después de esa introducción. ¿Me pueden decir si la están viendo? Bien. Bueno, en primer lugar, antes de empezar, me gustaría hacer un reconocimiento al lugar desde donde les estoy hablando ahora, que es la ciudad de Chicago. Me encuentro aquí desde hace 2 años y medio
y vivo muy cerca de este increíble lugar que es un jardín comunitario, em, es el lugar en donde se desarrolla gran parte de mi vida comunitaria, de mi aprendizaje, soy voluntaria en este lugar. Y entonces, frente a esto, me gustaría decir que Chicago y Waters Garden están ubicados en las tierras tradicionales no cedidas del Consejo de los Tres Fuegos, las naciones Ojibwe, Odawa y Padawarmi. Muchas otras tribus como Miami, Hoshum, Menominee, Saki Fox también llamaron hogar a esta área en la que me encuentro hoy actualmente. Y creo que tener conciencia de eso me hace también poder apreciar el lugar de una manera diferente y encontrar diferentes relaciones y conexiones con el espacio que habito en este momento ahora. La región ha sido durante mucho tiempo un centro para que los pueblos indígenas se reunieran, comerciaran y mantuvieran lazos de parentesco. Y hoy en día es una de las comunidades urbanas más grandes con indígenas nativos americanos en los Estados Unidos. Entonces me gustaría empezar así, ubicando el lugar desde donde les estoy hablando. Para hacer una breve guía de cómo voy a manejar la presentación, me gustaría decirles que, bueno, vamos a hacer una introducción, primero hablarles un poquito sobre cuáles son las inspiraciones personales que me han llevado a desarrollar este trabajo, hablarles también sobre las guías conceptuales y métodos, los procesos participativos que se llevaron a cabo específicamente en la comunidad maya de Chatil, y cómo los métodos de investigación, acción y diseño participativo se desarrollaron ahí. Y finalmente les voy a presentar y conversar un poco sobre los resultados que tuvimos trabajando colaborando con esta comunidad y en base a eso algunas conclusiones que he podido desarrollar. Entonces, me gustaría empezar por compartirles sobre la inspiración que he tenido yo en relación a este trabajo. Yo, si es que puedo yo enmarcar o de alguna manera el trabajo que estoy haciendo en general, creo que es un trabajo que está vinculado con el diseño y la revitalización cultural. Están muy de la mano, veo que están muy conectados el diseño y la cultura. Uno de los elementos que son como una inspiración muy fuerte para mí es precisamente esa cultura popular, esa cultura local, la cultura que tenemos en todas las ciudades y que tenemos en Latinoamérica. El primer ejemplo o la primera referencia que quiero traer y compartir con ustedes es este libro que se llama Ojo al Aviso, una panorámica de la gráfica, el diseño, el arte y la comunicación visual popular. Este es un libro que fue publicado en el 2008, que compila una investigación visual sobre los anuncios comerciales pintados a mano que se encontraban en ese momento en la ciudad de Quito y sus alrededores. Las imágenes que ustedes ven aquí son un ejemplo de lo que es ese registro visual. Eh, Me gustaría decir que a través de este libro encontré la manera de recuperar visualmente el arte de la rotulación popular, crear un espacio para conocer a los artistas que producen este trabajo y los significados que dan a su labor. Esto se realizó en un momento en el que en la ciudad de Quito se pusieron en práctica muchas ordenanzas para retirar del paisaje urbano estos rótulos por considerarlos como elementos de contaminación visual. Pero mi propuesta con este libro era reflexionar un poco reflexionar sobre que estos elementos también hablan de nuestra cultura y son como una pieza importante para reconocernos culturalmente. Este tipo de ordenanzas son prácticas o políticas que aún continúan poniéndose en práctica en otras ciudades, como por ejemplo en Ciudad de México, en la delegación Álvaro Obregón. También conozco que se retiraron el año pasado posiblemente varias de estas elementos de representación cultural. Ese es, por un lado, una de las referencias que quiero compartir, y en cuanto a mi postura personal frente al trabajo de revitalización cultural, me gustaría compartir con ustedes algo sobre mi propia vida o mi experiencia, que es, en cuanto a mi posicionalidad en este trabajo, eh, quiero compartir con ustedes que soy una mujer ecuatoriana, madre y diseñadora que se identifica como mestiza.
El contexto del lugar donde crecí incluye las consecuencias de la colonización de los pueblos indígenas y su patrimonio, que ha sido rotundamente negado, especialmente en el entorno urbano. En mi entorno inmediato percibo elementos que provienen de una herencia indígena. Por ejemplo, el idioma que hablo incluye palabras y gramática adoptadas del idioma quichua. Mantengo el conocimiento tradicional principalmente a través de la preparación de alimentos y del uso de hierbas medicinales que uso para cuidar de mi hogar y en mi hogar. Sin embargo, con la educación, como con otros sistemas, reconozco la falta de recursos que permitan recrear una identidad indígena y de un sentimiento de orgullo sobre esta herencia cultural. Siento que como mestizos hemos olvidado gran parte de nuestra cultura. Y en este punto estoy citando a Diana Albarrán, que es una investigadora y diseñadora mexicana, que ella plantea esta pregunta que dice, si es posible que como mestizos recuperemos nuestra identidad indígena, recordemos nuestra herencia indígena, pero sin reproducir el dominio y los privilegios de clase, y nos llama a poder recordar. Entonces traigo a compartir con ustedes esta postura personal, porque creo que en el camino que he ido desarrollando, si bien he compartido con las comunidades algunos métodos y algunos conocimientos que vienen desde el diseño, quiero decir que yo he aprendido muchísimo de las comunidades y de la gente que me ha permitido y que me ha invitado a entrar en estos espacios. He aprendido muchísimo de tal manera que creo que me ha permitido ir reconstruyendo o encontrando estas pequeñas piezas o estas piezas para construir esta identidad cultural que siento yo, como menciono en este párrafo que les compartí, que lastimosamente no ha sido posible eh, construirse a través de los sistemas educativos y de los sistemas en los que vivimos en las ciudades principalmente. Con esto me gustaría pasar a conversar con ustedes o a compartir con ustedes algo sobre las guías conceptuales que han guiado este trabajo que estoy compartiendo, que es un trabajo de revitalización cultural a partir de utilizando el diseño. Entonces, para esto me gustaría primero compartir con ustedes cómo fue que yo me planteé o cómo entendí yo a los conocimientos ancestrales. Quiero en este punto como traer la palabra del activista indígena Pascual Yepes Morocho. Él es parte del pueblo Puruá en Ecuador. Y él menciona que los conocimientos ancestrales son una expresión de una cosmovisión profunda que dinamiza el camino del ser humano de manera inclusiva y sostenible. Pascual también nos llama a pensar que estos saberes ancestrales o estas cosmovisiones no son únicamente un patrimonio para las comunidades originarias, sino para toda la humanidad, como estamos viendo en el momento en el que vivimos actualmente, como el recuperar este camino sobre las cosmovisiones indígenas nos podrían ayudar de una manera muy importante a reencontrar tal vez el camino que necesitamos como sociedad. En este sentido, quiero mencionar que parte del entender los conocimientos ancestrales también tuvo que ver con entender cuáles son los factores que impulsan el cambio de estos conocimientos. Sobre eso, me gustaría decir que hay los factores que impulsan el cambio cultural y favorecen la adopción de una cultura hegemónica occidental, están enraizados en la historia y las estructuras sociales que han persistido durante cientos de años. Y una de esas estructuras sociales es principalmente la que encontramos en los sistemas educativos, que aún hoy podemos ver en la educación formal, como la educación formal que se desarrolla en las comunidades indígenas eh, no llega a incluir completamente a la comunidad o a utilizar el lenguaje o a revitalizar los lenguajes ancestrales. Me estoy remitiendo en estas
dos últimas láminas como hablarles un poco más sobre la educación, porque ese es el punto en el que entramos a coincidir o a trabajar con la propuesta de diseño. Nosotros en la comunidad maya de Chatil, como van a ver ustedes más adelante, trabajamos una propuesta con jóvenes que son parte de la escuela secundaria de Chatil, y entonces pudimos ver de cerca un poco la dinámica que se da dentro de las escuelas y dentro de los sistemas educativos. Quiero con esto mencionar que sobre lo que estoy hablando en las escuelas, no es algo que pasa únicamente en México, es algo que he podido ver también ocurre en Ecuador. Y en Ecuador tuve la oportunidad de, al principio de esta investigación, visitar la comunidad de Sarayacu y conversar con uno de los dirigentes encargados de la educación comunitaria y entonces confirmar la idea o confirmar la necesidad de poder crear herramientas o materiales en donde las personas de la comunidad sean quienes dirigen ese trabajo. Eh, para, Voy a hacer o como una revisión breve sobre cuáles son los enfoques para revitalizar los conocimientos ancestrales. Entonces, principalmente partimos de las iniciativas que se están desarrollando en las comunidades, como por ejemplo los programas de educación intercultural desarrollados tanto en México como en Ecuador. También reconociendo que esta revitalización debe hacerse desde la propia comprensión y desde la percepción del tiempo, espacio, cíclico y espiral, que es un tiempo diferente al que estamos acostumbrados a llevar en las urbes, y también desde los procesos culturales participativos. Dentro de esto hay algo muy interesante que es un tema que me motiva y me apasiona mucho, que es el tema de la educación comunal. Esta educación comunal para Jaime Martínez Luna, que es un antropólogo oaxaqueño, él describe la educación comunal como una experiencia educativa integrada a la vida comunitaria. La comunidad diseña su educación para involucrar sus organizaciones, conocimientos y una actitud segura frente a la vida. Y también mencionarles sobre esto, que esto tiene relación con el aporte del antropólogo ecuatoriano Guerrero, que él habla sobre las sabidurías insurgentes. Las sabidurías insurgentes son los conocimientos ancestrales de los indígenas y comunidades negras que han resistido a la cultura dominante. Y él menciona sobre ampliar los espacios decolonizados para repensar, reinventar e integrar conocimientos de otras realidades, de otros espacios, de otros tiempos, de otros sentidos. En este punto creo que es abrirnos a valorar o a recibir, a percibir todo lo valioso, venga de donde venga, sin tener como estos parámetros, sin tener estos parámetros. Hay otro punto interesante aquí, que es el término del corazonar, también propuesto por Guerrero, que habla sobre recuperar las 4 dimensiones claves del vivir humano: la dimensión afectiva, la dimensión sagrada y espiritual de la vida, la dimensión femenina de la existencia y la revitalización de nuestra sabiduría. Lo que quiero comentar en relación a esto es que estos son los puntos de partida que nos han permitido trabajar con las comunidades, pero también ha sido un conocimiento que se ha ido construyendo a partir de la relación directa con las comunidades y de haber percibido como estos cambios de tiempo, estos cambios de cosmovisiones. eh, eh, para entrar un poquito más en la parte metodológica, otro de los enfoques muy importantes es el tema de la educación popular, propuesta por el filósofo y educador brasileño Paulo Freire. Para Paulo Freire, la comunidad, en este enfoque, la comunidad y los facilitadores están en un diálogo igualitario, y los procesos comienzan por la tarea de identificar el tema generativo. El tema generativo es uno de los elementos que, como les voy a explicar a continuación, es uno de los puntos más importantes de la primera etapa del proceso. El tema generativo podría suscitar un análisis crítico de la situación actual para reflejar las aspiraciones de la comunidad. De esta manera, el concepto propuesto por Freire se relaciona con las vivencias, la cultura, la historia y la vida cotidiana en las comunidades.
Estos temas podrían establecerse en función del interés de los participantes por sus recursos sociales y naturales. El objetivo del tema generativo es crear un diálogo con la comunidad para identificar un interés común. Y con este interés común se desarrolla el contenido del taller, se desarrolla el contenido del proyecto. Esto lo que nos permite es que las personas involucradas dentro del proceso se empoderan de su propio proceso porque son ellos quienes lo están decidiendo, además de tratarse de temas relevantes para ellos, no es algo impuesto que viene desde afuera. En este punto, bueno, se preguntarán ustedes también, bueno, ¿y cómo se relaciona el diseño? ¿Cómo viene la parte del diseño con esta parte de conocimientos ancestrales y su revitalización? Y para mí también esa fue una pregunta que en el inicio de esta investigación me tomó un tiempo desarrollar, porque normalmente el tema de la revitalización cultural, de los conocimientos ancestrales, si hablamos desde la academia, están tratados desde otras áreas, están tratados desde la antropología, desde la etnografía. Y entonces en el diseño, el enfoque de diseño participativo fue lo que me permitió encontrar un punto de vincularme respetuosamente a la comunidad, respetando sus tiempos, sus procesos, sus espacios. Y entonces para compartir con ustedes estos enfoques en diseño, puedo mencionar que el diseño participativo habla del diálogo igualitario entre los participantes y facilitadores y de un trabajo colaborativo que empodera tanto a los participantes y a los facilitadores. Es súper interesante ver cómo la filosofía o las bases del diseño participativo están muy alineadas con la pedagogía popular de Paulo Freire. Ese es un tema muy interesante. También está la parte de la creatividad colectiva. La creatividad colectiva pensada como en el diseño una nueva actitud de hacer diseño, pero también si pensamos en cómo se construye la cultura, cómo se desarrollan las culturas, estamos hablando de esta creatividad colectiva en la que están involucrados todas las personas de una comunidad. Entonces, específicamente dentro del diseño, la creatividad colectiva es esta postura que respeta las opiniones y la creatividad del grupo involucrados en el proceso de diseño. Otro enfoque habla sobre el codiseño. El codiseño principalmente planteado como las etapas que podemos seguir para desarrollar un proyecto de diseño. Si estamos trabajando con un grupo de personas que no ha tenido o que no tiene un entrenamiento previo en diseño, creo que el plantear primero que es co-inspiración, co-ideación y co-implementación, o que es codiseño, porque eso incluye el que estamos juntos, estamos colaborando en eso. Y estamos co-inspirándonos, como investigando, buscando los elementos para este trabajo, co-ideando, que estamos buscando la manera de hacer tangibles esas inspiraciones o crear esos contenidos para poder llevarlos posteriormente a la implementación directamente en la comunidad. Entonces, el proceso que les voy a mencionar, porque voy a compartir, se basa en estas etapas. Y el diseño autónomo, que es una perspectiva de decolonización desde el diseño, en donde los participantes en el proceso de diseño participativo son intérpretes de su propia cultura, identidad y practican la autodeterminación, transmitiendo su estilo de vida a través del proceso de codiseño. Aquí, para conversar con ustedes, contarles un poco sobre... Voy a centrarme en el proceso participativo en esta comunidad, en donde quiero mencionar que los participantes en el proceso de diseño fueron estudiantes de la Escuela Media Anselmo Tamay en la comunidad maya de Chatil, ubicada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, México. También participaron el grupo de dignatarios mayas, que son los representantes de la Iglesia Maya, grupos de mujeres y familias de la comunidad, y los facilitadores en este proceso fuimos Brandon J. Gross, educador medioambiental y facilitador, y quienes habla Lucía Garcés, que soy diseñadora y facilitadora también. En la comunidad maya de Chatil fue elegida para este proyecto debido a la estructura que tenían de dignatarios mayas y a la accesibilidad de uno de los dignatarios. Y para mí es un gran gusto poder compartir con ustedes algo de las palabras que don Juan Huitzil Sima
compartió conmigo y las historias, enseñanzas de historias que también me transmitió. Él fue el punto de partida para poder establecer relaciones de confianza con la comunidad. Don Juan ofrece ceremonias en la iglesia maya y es bien conocido por su papel como sanador tradicional y promotor de la justicia maya. Desde el principio, él nos planteó una preocupación principalmente relacionada con la falta de participación de los jóvenes en los modos de vida tradicional, debido a las diferentes religiones y también debido a la migración de los miembros de la comunidad. Para Don Juan, ah, una de las consecuencias de las migraciones de los adultos a trabajar en la Riviera Maya es que en las comunidades se mantienen principalmente los niños y jóvenes, pero esto provoca una ruptura generacional en la transmisión de estos conocimientos. Entonces, considerando esta perspectiva que don Juan nos estaba planteando, encontramos un punto de interés compartido en crear espacios para que los jóvenes recreen su cultura. Encontramos un interés para que los jóvenes recreen su cultura, colocando sus historias, sus voces y tradiciones en un espacio en el que sean escuchados y promuevan su autonomía para entrar en diálogo con un mundo interconectado. Las imágenes que ustedes ven aquí, bueno, son una de las entrevistas, hicimos varias entrevistas con don Juan. eh, en su casa, se encuentra don Juan dentro de su casa en una de esas entrevistas. También están unas imágenes de las casas de la comunidad maya y de la vegetación y de una caminata a las milpas que hicimos conjuntamente con don Juan. Dentro de esto, quiero hablarles sobre esta parte de la investigación, acción y diseño participativo en Chatil. ¿Cómo empezó esto? Como les comenté, bueno, la primera parte fue la invitación de la comunidad, el interés de don Juan por permitirnos colaborar con su comunidad. Y también tuvimos socios, personas o instituciones que estuvieron colaborando con nosotros, como en este caso la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y la Universidad y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en esta primera etapa identificamos con don Juan cuáles podrían ser los participantes en este proceso de diseño, que serían los estudiantes de la secundaria, para desarrollar el taller de diseño participativo. Realizamos un trabajo con las mujeres de la comunidad en encuentros comunitarios y diálogos sobre las expresiones. También identificamos la posibilidad de hacer unas entrevistas un poco más a profundidad con los adultos mayores en la Iglesia Maya para conocerles y conocer sus significados sobre sus conocimientos. Y también después en la coimplementación les voy a compartir cómo estos tres grupos, tanto los estudiantes como las mujeres y los adultos mayores, trabajaron en conjunto para crear un material que principalmente estaba enfocado en los niños, porque se pensó en los niños como quienes podían recibir esta transmisión intergeneracional de estas generaciones futuras, para que sean ellos quienes reciban estos materiales. Entonces, dentro del proceso de diseño está el taller de diseño participativo en sí mismo, que fueron 7 sesiones en donde nos reunimos en la escuela. Con el apoyo de la escuela local, tuvimos un espacio para desarrollar este trabajo ahí. Fueron niños, estuvimos trabajando con niños jóvenes entre 14 y 16 años, que como les decía, el primer paso en el codiseño fue que ellos eligieron su propio tema generador. El tema que ellos eligieron desarrollar en relación a su comunidad fue hablar sobre las recetas de comida tradicional y las plantas medicinales de su comunidad. Entonces, ese fue el tema que se utilizó para desarrollar todo el proceso de diseño que ustedes ven en esta lámina representado. Eh, a partir del tema generador pasamos a la etapa de conspiración, en donde utilizamos varias herramientas como la investigación-acción, el prototipado, muchas herramientas de diseño gráfico, diseño de juegos, codiseño, etnografía, para poder generar con ellos una actividad o unas dinámicas para investigar sobre su propia cultura y a su vez crear contenidos a partir de estos elementos de expresión gráfica.
La coideación estuvo desarrollada con los jóvenes adultos y adultos mayores, en donde se definió cuál fue el medio que se va a utilizar para transmitir estos conocimientos. En este caso, fue la comunidad que a partir de todos los ejercicios que se hicieron durante la coinspiración, eh, decidieron, bueno, tenemos este material, tenemos estos contenidos, hemos creado estos gráficos. ¿Cómo vamos a hacer para transmitir esto a nuestra comunidad y también a otras comunidades? Entonces ellos decidieron los medios que querían emplear para esto. Y en la cuarta etapa de la coimplementación van a ver ustedes cómo esta herramienta o este material se aplicó directamente dentro de la comunidad. Es un material iterativo que se estuvo aplicando e implementando en varias ocasiones. Entonces, con estas imágenes que quiero compartir con ustedes, vemos principalmente cuáles son estos tres puntos claves dentro de la metodología o del método que desarrollamos con la comunidad. El primero, el enfoque del tema generador, que habla sobre las recetas tradicionales y el uso de plantas locales en Chatil. Todos los ejercicios que se desarrollaron en esta primera etapa estuvieron enfocados en entender la dinámica de vida de la misma comunidad, la dinámica social, las ceremonias, las celebraciones de la comunidad. Después llevamos estos elementos del tema generador hacia crear diálogos visuales por medio de expresiones gráficas, diferentes formas de expresiones gráficas como los mapas comunitarios, los mapas conceptuales, los visual brainstorming, que nos llevaron también al desarrollo de juegos, a cómo emplear estos contenidos en utilizar estructuras que están relacionadas con el juego o con los juegos para involucrar a los niños. Y la tercera etapa importante es la coimplementación de las herramientas que, como les mencioné hace un momento, esta parte de la coimplementación es muy rica porque es el momento en el que en que como facilitadores empezamos a ver que nuestras herramientas cobran vida. Las herramientas están siendo compartidas con la gente de la comunidad y generan una activación comunitaria porque generan un interés. Entonces, fue muy interesante cómo al empezar a compartir la herramienta que se creó con las escuelas, con algunas familias, hubieron otras familias que nos invitaron a sus casas para aplicar esta herramienta o este juego en sus espacios. También se generaron espacios para compartir dentro de la iglesia Maya. Bueno, para hablarles sobre el resultado que tuvimos, es este resultado que tiene que ver el, con el juego comunitario. El resultado de este proceso de diseño participativo fue el codiseño de un juego comunitario para revitalizar los saberes ancestrales. Y lo que puedo mencionar sobre esto es que la creación conjunta de un lenguaje visual común entre los participantes del taller de diseño participativo, los miembros de la comunidad y los diseñadores permitió el desarrollo de una red para fortalecer los esfuerzos de la educación comunitaria. Fomentó la transmisión de un conocimiento intergeneracional y presentó un enfoque alternativo para superar las barreras de comunicación. La implementación de los diálogos visuales como mapas comunitarios, juegos de lotería, secuencias, entre otros, eh, fueron un enfoque visual y narrativo que promovió la interacción comunitaria. En términos de Norman Sheehan, se podría decir que el proceso de diseño participativo co-crea una pequeña cultura en una sala, utilizando imágenes para luego aprender con los participantes cómo manejar esa cultura. Por lo tanto, el conocimiento surge de interacciones grupales como una conversación, como una gran conversación. Entonces, lo que quiero enseñarles a continuación es la herramienta que se desarrolló, que es este juego comunitario basado en el tema generador sobre plantas locales. Se crearon varios contenidos y varios materiales que nos permitieron eh, crear un material que estuvo también basado en los conocimientos de la comunidad, pero no solo con los conocimientos, sino que también aplicó una estructura muy conocida por la comunidad y en todo México, que es la estructura de la lotería mexicana, de este juego popular, este juego tradicional. Entonces utilizamos esta estructura que fue una de las recomendaciones de una de las personas de la comunidad para integrar los contenidos que habíamos desarrollado
Y este juego que se desarrolló está compuesto por 28 imágenes, que son 28 plantas, las plantas locales más importantes en la comunidad, identificado esto con los adultos mayores y las mujeres. Y cada una de estas plantas está enfocada en conocer sobre los usos que tienen como medicina, ceremonia, construcción y en la alimentación también. Estas cuatro categorías de usos estuvo definida a través de la colaboración con los adultos mayores y las mujeres de la comunidad. Entonces, esta herramienta empieza por les voy a describir así y como rápidamente. Cada uno de los estudiantes o de las personas para aplicar esta herramienta o este juego empiezan por hacer una conversación, invitar a su familia, a los adultos, a los abuelos de su familia para compartir los usos de estas plantas, compartir los usos en comida, ceremonia, medicina y construcción. Después de transcribir los usos en la parte de atrás de las cartas, estas cartas empiezan a ser parte del juego. Cada uno de los participantes recibe una de estas tarjetas grandes en donde tienen 4 por 4 varias plantas y empiezan a utilizar las cartas con los usos de las plantas como un bingo, pero con imagen. La diferencia es que además de jugar con las imágenes, también juegan aprendiendo los usos de las plantas y aprendiendo los nombres de las plantas en maya y en español. Lo de involucrar la lengua maya dentro del material fue un requerimiento de la comunidad, o sea que ellos nos pidieron en cierto momento cuando ya teníamos este material, fue incluir la lengua y entonces ese fue uno de los puntos en donde nos apoyamos mutuamente. Entonces, finalmente, para cerrar esta presentación y esta como breve descripción de esta experiencia, me gustaría mencionarles que el material co-creado para generar los diálogos visuales es un complemento de la técnica de trabajo del tema generador propuesto por Paulo Freire, porque considero que permite a los participantes no solo reflexionar sobre su entorno, sino también desarrollar su expresión gráfica de manera que se identifican con su cultura, recreándola para promover diálogos. Este proceso vincula los conceptos de la investigación relacionada con el diseño participativo y con el enfoque de educación popular que promueve la conciencia de los diversos niveles de percepción de la comunidad y del mundo en el que se encuentra esta comunidad. Como resultado, el proceso de diseño participativo respeta la visión única del mundo que tiene la comunidad y constituye un sistema de investigación basado en el aprendizaje sobre la comunidad, donde los diseñadores son co-investigadores junto con los miembros de la comunidad y los participantes son quienes investigan e interpretan su propia realidad a través de la experiencia de codiseño. Entonces, con eso me gustaría sí, agradecerles eh, bueno, compartirles esta imagen finalmente que es Don Juan Whitfield Pima con Brendan Gross y el grupo de niños en una de las implementaciones que se dieron en la Iglesia Maya. Muchas gracias. Thank you so much, Lucia. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias. Voy a continuar hablando en inglés y como recordatorio para aquellos de ustedes que nos están escuchando en español, por favor asegúrense que estén en el canal de español y para aquellos que están en el canal de inglés, por favor asegúrense que están en el canal de inglés. Y ahora tenemos un par de minutos adicionales para cualquier pregunta o comentario que quieran hacerle a Lucía respecto al trabajo que realizó, respecto a la presentación que nos acaba de hacer. Entonces, voy a iniciar con cualquier pregunta que tengan, tal vez si quieren abrir sus micrófonos, si les quieren hacer de manera verbal, pueden hacerles, pueden levantar su mano y hacer su pregunta. Pueden utilizar para eso las reacciones, pueden levantar su mano y hacer la pregunta para saber a quién debe abrir el micrófono.
sencillamente tengan en cuenta que antes de hacer su pregunta, por favor tengan en cuenta que si la van a hacer en español o en inglés para que nuestra intérprete sepa a qué canal se debe cambiar para la interpretación respectiva. Ahora, eh, ¿hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta de carácter oral abriendo sus micrófonos? O tal vez si quieren compartir con nosotros algún comentario o alguna idea, también lo pueden hacer. Veo una pregunta en el chat. Muy bien, voy a leer la pregunta. En el chat está en inglés. Y también veo que Aaron está levantando la mano. Entonces, Aaron, irías en segundo lugar. Muy bien, entonces la pregunta en el chat dice, muchas gracias, Lucía. Me disculpo si me perdí este detalle, pero me llama la atención saber quién está o quién continuó con este resultado de este diseño. ¿Hay alguien que se haya tomado propiedad de esto o esta propiedad es compartida? Muchísimas gracias. Voy a responder en español, si está bien contigo. Entonces, tenemos nuestra intérprete que nos puede ayudar con la respuesta. Perfecto. Entonces, aquí ya sabemos cómo manejamos la interpretación. Por favor, cambien los canales correspondientemente. Saber, bueno, cuál fue, eh, quién, bueno, quién tiene como los derechos o quién está sosteniendo esta herramienta actualmente. Sobre esto me gustaría como mencionar dos cosas. Una es que nosotros, al hacer la implementación de esta herramienta, se crearon varios juegos, se imprimieron varios juegos, y cada vez que se hacía una implementación de un juego, por ejemplo, con una familia, esa familia era la encargada o la propietaria de su propio juego. Con esto nosotros no teníamos un interés por el registro de los conocimientos que ellos compartían. Nuestro proceso estuvo, se puede decir que tal vez dirigido hacia desarrollar la herramienta y compartir la herramienta con la comunidad. Los conocimientos que ellos compartieron siguen siendo parte de sus conocimientos y de su repositorio familiar, se podría decir de alguna manera. Eh, También, bueno, después de realizado el proceso, la escuela local tomó como responsabilidad de este material, también la iglesia maya y, como te comento, las familias. Cada una de las familias como tenía el material en su posesión. Sí, quisiera saber si tal vez eso responde la pregunta. Y Veo que en el chat dicen que sí, que muchas gracias. Veo que dicen que sí, que definitivamente tu respuesta eh, definitivamente responde a lo que les quería preguntar. Ahora, la siguiente pregunta va a ser por parte de Aaron. Por favor, adelante, Hola, ¿me Aaron. escuchas? ¿Me puedo escuchar? sí, 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 hola. hola Lucía, mi nombre es Aarón, estoy en esta reunión desde Puebla, México, y quería preguntarte, ¿cómo es que encontraste esta oportunidad de hacer este tipo de proyecto con la comunidad? Lo veo muy impresionante. Gracias, Aaron. Sí, gracias por tu pregunta también. Eso me ayuda a poder contarles un poquito más sobre cómo empezó este proyecto. Lo que yo te puedo decir es que, bueno, la idea de trabajar en desarrollar contenidos con jóvenes en comunidades indígenas empezó desde Ecuador, cuando, te puedo decir, alrededor del 2010 más o menos, que estuve trabajando o estuve colaborando con una organización que trabajaba con esta comunidad de Sarayacu, que se encuentra en la Amazonía ecuatoriana. Y entonces desde ahí surgió como esta necesidad de se deberían crear contenidos, se deberían crear material, las mismas comunidades deberían crear sus propios materiales. Ahora, yo llevé este interés personal al programa de maestría en la Universidad Autónoma de México, en la maestría de diseño industrial. So, desde ahí me planteé y les planteé a ellos la idea de, bueno, ¿cómo hacer para que el diseño, qué es lo que el diseño podría hacer en relación a la revitalización de saberes ancestrales? Y quiero decir que el programa de maestría fue lo suficientemente abierto y lo suficientemente receptivo
para permitirme indagar sobre ese tema hasta poder llegar a las conclusiones que he podido compartir hoy. Eh, Otro punto súper importante fue la relación con la Universidad Intercultural Maya, que también se dio a través de la UNAM, el poder ir un semestre a tomar una clase en la Universidad Intercultural Maya, y a partir de ahí el trabajo con los profesores, eh, profesores como Santos de Luz y Lucía Alcalá, eh, fueron principales y fueron muy importantes para guiarme dentro del reconocimiento y el acercamiento a cada una de las comunidades. Muy chido. Gracias, Lucía. Gracias, Aaron, por la pregunta. La siguiente pregunta es en inglés. La voy a leer. Viene de Celine. Nos dice que le llama la atención ese paso intermedio donde se habla de la descripción de este mapa de ideas. ¿Cómo se puede traducir esas conversaciones en un mapa de temas para que los participantes lo puedan llegar a filtrar un poco mejor? Porque sé que puede llegar a ser mucho trabajo y también es bastante complejo. Acá quisiera saber si quieres que te describa un poco más al respecto a los mapas conceptuales o los mapas de historias, en cuál quisieras que profundizara, o tal vez los dos. Ok, so, yeah. Nos dices que los dos. Bueno, para hablarles sobre estas herramientas es interesante porque la primera herramienta que utilizamos es los mapas comunitarios. Prácticamente es la entrada, es el inicio de la primera sesión, la segunda sesión del taller en el que empezamos a utilizar los mapas comunitarios para trabajar con los jóvenes sobre su percepción, la percepción que ellos tienen de sí mismos en su comunidad. Entonces, a partir de hacer estos mapas en donde ellos identifican, por ejemplo, el lugar en donde viven y cuáles son sus rutinas diarias, cuáles son los lugares más importantes, se va construyendo como un tejido en donde en donde ellos nos van compartiendo como cuáles son los intereses que tienen dentro de su comunidad, qué es lo que creen ellos que eh, se debería trabajar, y también las historias que hay relacionadas con los lugares que hay en la comunidad. A partir de este mapa, que es bastante importante porque es como el primer acercamiento al grupo y al primer trabajo colaborativo, definimos el tema generador. Entonces, a partir de estos mapas, de los story maps o de los mapas comunitarios, que podemos dar paso a definir pues, cuál va a ser el tema que vamos a tratar como grupo. Entonces, ese es uno de los puntos. Y de ahí el tema del trabajo sobre los mapas conceptuales sí es complejo, es algo que sí nos toma un poquito más de tiempo y tal vez sí se vuelve como un poco al principio difícil de imaginar o de pensar para los jóvenes, pero lo que tratamos de hacer ahí es, por ejemplo, tratar de identificar cuáles son los conocimientos que en la comunidad tienen los abuelos, qué es lo que los abuelos saben, qué es lo que los papás saben y qué es lo que ellos jóvenes conocen sobre su comunidad. Entonces, por ejemplo, algunos de los ejemplos que nos daban, por ejemplo, es mi abuelo sabe cómo preparar las ceremonias para el Día de Difuntos. Mi papá sabe cómo trabajar la milpa. Y yo, bueno, estoy aprendiendo con las danzas tradicionales. Y entonces eso nos permitió tener como es interesante ver porque hay como estos jerarquías, pero también responsabilidades dentro del proceso y entender cómo, tal vez fue algo que también una herramienta para nosotros, los facilitadores, para entender cómo se transmiten los conocimientos dentro de la comunidad, dentro de la comunidad. Entonces, ¿necesita algo de aclaración o tiene una pregunta adicional al respecto? Dice que me llama la atención ese enfoque de poder dibujar todos estos mapas conceptuales partiendo de una hoja en blanco. ¿Cuál fue el primer pensamiento de diseño o la primera idea de diseño? Al hablar como tendríamos que ver si, como lo estoy entendiendo de la manera que quieres
hacerme la pregunta. Pero creo que en este tipo de herramientas, en los dos casos de los dos mapas, como no estoy, o dentro del proceso no estamos buscando un resultado de diseño en términos del diseño de los materiales, sino de la generación de los contenidos que tenemos. Entonces, el enfoque hacia hacerlos, tal vez necesitaría como un poquito más de aclaración sobre esta parte, sobre el enfoque about the approach of drawing these concept maps from the blank piece of paper. ¿Y podrías explicarme un poquito más cómo va la pregunta? Te lo agradezco. Sí, disculpa, voy a hablar en inglés, ¿está bien? ¿Te parece? Perfecto. Creo que acá lo que te quiero preguntar tiene que ver con mi propio proyecto, con los proyectos en los que yo estoy involucrado, porque quiero iniciar estos procesos de conversación y tengo allí, hay conversaciones muy profundas y muy complejas y quiero entender, quiero pensar cómo puedes escoger un tema y cómo hay muchas notas allí e incluso muchísimos, básicamente muchísimos post-its y a veces es realmente abrumador y no sé cómo básicamente destilar o filtrar todo ese conocimiento de modo tal que sea accesible para todos. Y cada vez que pienso en eso, siento que es demasiado abrumador, es demasiada información. Gracias por ampliar la pregunta. En el caso de estos ejercicios que nosotros desarrollamos, pues no fuimos nosotros quienes desarrollaron los mapas, sino directamente las personas del taller. Fueron los participantes los que crearon estos mapas conceptuales y mapas comunitarios. Em, nosotros, siento que en el caso de hacer como un proceso participativo, podría ser una forma de llevar el proceso, de direccionar el trabajo, porque cuando uno hace un análisis o tratas de como asentar o transferir todas estas notas y todos los post-its, ya estás haciendo un proceso de interpretación, que yo personalmente en este proyecto que acabo de presentar, prefiero que sean los mismos participantes los que interpretan su realidad, su momento, su tema. Y nosotros sí transferimos y compartimos herramientas, pero son ellos quienes hacen la interpretación de del momento del tema, ¿no? De la elección de ese tema generador. Algo que puede tal vez, que es interesante, que uno de los profesores de la Universidad Intercultural Maya compartió para mí, es una herramienta que se llama Sí para mí, no para los demás, que es una herramienta muy sencilla, para trabajar con jóvenes, pero en donde a cada una de las personas del grupo les da la posibilidad y les da la voz de decidir cuál es el tema que ellos quieren tratar y explicarlo por qué eso sí funciona para ellos, aunque no funcione para el resto. Y a partir de esta dinámica, tú puedes llegar a construir consensos entre el grupo, y tal vez hacerlo directamente con el grupo. Sería... Thank Sí, you. That's really responde, helpful. sí. Gracias, de verdad que me sirve mucho. Si tienes alguna otra pregunta o quieres ampliar un poquito algo más que tienes como duda, pues encantada de responder. No, sencillamente quisiera agradecerte y darle espacio tal vez a otras personas que tengan otras preguntas. Muchas gracias. Por favor, abre Ok. tu micrófono y Lucía, adelante. tengo una duda más. Ujú. Quería preguntar, como recursos o sitios web donde podemos encontrar recursos para este tipo de desarrollo basado en la comunidad? Em, sí, yo te podría, sí, sobre los recursos, creo que hay hay una cantidad de recursos increíbles.
en diferentes áreas. Algo que estoy yo utilizando en mi propia práctica son muchos recursos que vienen de la cultura, geografía crítica. Eh, entonces tú puedes buscar grupos de geografía crítica en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Alemania. Eh, ellos están, desde la geografía crítica se desarrolla este enfoque de los mapas comunitarios de una manera que es increíble. O sea, como realmente nos permite como desarrollar ese aspecto de entender, de entrar a entender con los participantes el espacio y el lugar en que están habitando. Entonces, bueno, hay grupos en Latinoamérica como los iconoclasistas, hay un grupo en Alemania que se llama Orangotango, y bueno, te puedo después, si quieres dejar tu correo, te puedo enviar más referencias. También hay, bueno, herramientas que vienen desde la arquitectura. Hay una página web que se llama Community Mapping, me parece que bueno, de igual manera como brinda una serie de recursos de gente que ha venido trabajando estos procesos eh, desde diferentes áreas. Pero algo muy importante que sí me da paso tu pregunta a mencionar es que no creo que en estos trabajos comunitarios los kits de diseño sean aplicables. Porque quiero con eso mencionar que eh, cuando se utilizan como kits muy generales o muy generalizados dentro de diferentes circunstancias y diferentes contextos, pues no se está llegando a tener un conocimiento y una percepción directa de lo que la vida, de lo que la gente está viviendo. Entonces, por eso yo me voy mucho más hacia un proceso en el que son los participantes los que te van de alguna manera enseñando cuál es el camino que tú necesitas plantear o cómo dirigir para que se pueda dar el proceso. Algo interesante sobre el taller con los jóvenes de Chatil es que al iniciar este taller yo procuré ser lo más, o sea, tener la menor cantidad de planificación desde el principio. O sea, traté de no tener un programa establecido, sino ser lo más flexible y abierto posible. Y entonces, ¿cómo desarrollé ese proceso? Fue que a partir de cada una de las reuniones llevaba un diario en donde iba anotando todos los comentarios, como los insights, como describiendo conversaciones con los alumnos, y eso me permitía como pensar en cuál es la siguiente etapa. O sea, como ir construyéndolo poco a poco con la misma comunidad y incluir elementos que la misma comunidad ya tiene desarrollados, procesos que la comunidad tiene, herramientas, estructuras como el juego. El juego comunitario es algo que proviene del mismo entorno de la comunidad, no es algo nuevo. Muchas gracias. Sí, ¿cómo le puedo mandar mi correo? Si lo mandas por el chat, Ok, ¿está bien eso, Victoria? If you send us the email for the chat, I could... Okay. muchas gracias. Yes, Alguien por acá nos escribió en español, entonces acá lo voy a leer en español. yo también quisiera recursos, por favor. La persona se llama Estela. Sí, nada más para decir que, perdón, voy a hablar en español, que también me interesaría aprender de los recursos que utiliza Lucía y sobre todo, incluso lo que acabas de decir de cómo ser más flexibles en la planeación, porque justo te iba a preguntar eso, que si habías tenido un como proceso estricto, entonces igual si tienes algunos consejos o tips para como ahora sí que fluir y no planear tanto e ir pues adaptando también sería muy útil para mí. Gracias. Sí, gracias, Estela. Bueno, uno de los recursos es el diario de campo. Eso es lo que creo que ayuda mucho para que tú puedas, para que podamos como hacer
un registro o tomar las notas de las cosas más importantes que van pasando, inclusive de las discusiones que se dan, porque estamos trabajando con un proceso participativo, entonces es un espacio de negociación, es un espacio de diálogo, es un espacio de discusión también. Y entonces el ir reflexionando constantemente sobre sobre, es- sobre esos momentos dentro del proceso, creo que es muy importante y valioso para guiarnos hacia dónde queremos llevarlo. Y como parte principal para poder tener un proceso flexible, creo que es tener como claro como el objetivo de lo que estamos planteando, ¿no? Que en este caso era hacer esta revitalización, colaborar en esta revitalización de conocimientos ancestrales en conjunto con la comunidad, promoviendo este diálogo intergeneracional. Entonces, vincular a los abuelos, a los adultos, a las familias dentro de este proceso. Entonces, al tener eso como pensamiento, como objetivo, eso nos permite el poder ser muy flexibles con las actividades que se plantean. Es una flexibilidad no tanto de los objetivos, sino más bien como de la actividad. Dos preguntas adicionales. La primera está en inglés. ¿Cuáles son tus estrategias para estar de manera consistente y presente como facilitador? Porque requiere muchísima energía y muchas veces siento que hay unos días mejores que otros para mí. Esa es también una muy buena pregunta. Algo que veo también ahora en mi práctica actual, facilitando estos procesos con estudiantes en la Escuela de Diseño en UIC, es que estamos como facilitadores llevando procesos de consenso. Entonces, una de las estrategias es primero tener como eh, eh, creo que actualmente en las discusiones en diseño también algo muy bueno que está pasando es que empezamos a hablar sobre el cuidado que debemos tener hacia los participantes, hacia nosotros mismos como facilitadores. Y entonces ese es una de las partes principales, como mantener estos parámetros o estas formas de cuidado personal y también hacia el grupo. Y creo que resolver los conflictos cuando aparecen de forma lo más directa y lo más en el momento posible, también nos ayudan como a mantener ese ritmo y esa dinámica que a veces se pierde y sí, como tú dices, siempre hay también momentos en los que uno va sintiendo el grupo y entonces sientes cómo el proceso fluye o cómo puede haber algunos obstáculos que son necesarios, que es necesaria el diálogo y la discusión para poder superar. Y bueno, creo que algo que retroalimenta mucho a los facilitadores, en este caso, es la respuesta de los participantes, o sea, estar constantemente escuchando como sus respuestas, sus comentarios, sus retribuciones en relación al proceso. Creo que eso también nos ayuda a mantener como esa energía y ese enfoque. La siguiente pregunta entonces es en español. Hola Lucía, muchas gracias por compartir. Tengo curiosidad si la comunidad que participó ha tenido la oportunidad de presentar el proceso en alguna ocasión. El proceso, bueno, los participantes, ahí podríamos como diferenciar dos cosas. Los participantes del taller, que fueron los jóvenes de la escuela secundaria, presentaron el material dentro de su comunidad en varias oportunidades. Entonces, ellos dirigieron la implementación de estas herramientas, por ejemplo, en la escuela primaria, también en la casa comunitaria de la comunidad. Y eso fue un momento muy rico para su propio proceso, porque fue un momento en el que ellos cobraron eh, eh, la palabra la tengo como en inglés, pero cobraron, eh,
como los derechos de su propia creación. O sea, ellos fueron quienes presentaron el material como su creación lo presentaron en su comunidad. Entonces, en estas dos ocasiones fue así, como que se apropiaron del proceso al presentar su material, al presentar algo que ellos habían creado, sin que nosotros, los facilitadores, estuviéramos involucrados más que únicamente como observadores del proceso. En otros procesos que hemos tenido en Ecuador, por ejemplo, resultó también muy interesante que también el proceso terminó con el diseño de un juego y en este caso los participantes invitaron a su comunidad a hacer una casa abierta en la casa comunitaria y cada uno de los participantes presentó los diferentes juegos que se habían presentado, invitando a los niños de la comunidad, que en ese caso llegaron alrededor de 100 niños más o menos. Y entonces ese fue un evento completamente como organizado y planteado por el grupo. Ahora, si te refieres más bien como a presentarlo como a nivel más académico, como en foros y conferencias, pues no, eso no lo hemos hecho con los participantes, pero sí hay algunos documentos en los que yo he ido trabajando y tratado de plasmar como las experiencias que los pueden encontrar en la página de jugandomuch.com o también en mi página personal, en donde ustedes pueden ver como los comentarios de los participantes frente al mismo proceso. Me gustaría saber si también sientes que con eso respondí tu pregunta y si quieres, tienes alguna otra pregunta para poder. No, muchísimas gracias por la respuesta. Gracias, Laura. Este es un proyecto de la Red de Justicia, si no estoy mal. Perdón, del proceso de planeación comunitaria, de mapeo comunitario. La referencia es acá, este proyecto comunitario que fue editado por Nick Waits. Si quieren, puedo dejar la dirección en el chat. Exactamente, esa es la dirección de la que les estaba hablando. Creo que ya alguien puso el link en el chat eh, y ya esa información está en el chat entonces. Me gustaría a mí mencionar algo más sobre que en como parte del proyecto tenemos esta página que se llama jugandomuch.com, que es aprender jugando con los saberes ancestrales. Y entonces, en esta página ustedes pueden encontrar descripciones más detalladas sobre cada uno de los procesos, no solo sobre Shatir, sino sobre los procesos que se realizaron en Ecuador. Y también pueden encontrar los materiales que se han desarrollado en en estas en estos talleres y también los documentos escritos, como reflexionando sobre cada una de las actividades. Algo que también eh, bueno, que considero interesante es que los materiales que se desarrollan, no los contenidos de los conocimientos de los usos, sino el juego como una estructura o como material. Estos juegos son registrados como Creative Commons, como licencias abiertas, con la intención de que se pueda seguir construyendo sobre estos materiales. Entonces, eso es un consenso al que se llegó con los participantes de los diferentes talleres a partir de otorgarnos el permiso de ponerlos como Creative Commons, pues también pueden descargarlos de estas páginas. Muchísimas gracias. Creo que no veo más preguntas en nuestro chat o no veo ninguna otra mano levantada, pero veo muchísimos mensajes de agradecimiento y muchísimos mensajes de felicitación en nuestro chat. Entonces, creo que con eso podemos cerrar nuestra sesión de esta noche.
Vemos muchísimos más mensajes de agradecimiento en nuestro chat. En esta noche para tener un espacio de poder hablar, una plática y compartir la experiencia y los significados de esta experiencia. Que conforme pasan los años, bueno, como que uno va encontrando más significados a las actividades o a los procesos que se desarrollaron, y también eso ayuda para que puedan reinterpretarse y traducirse a otros contextos, como lo que está pasándome ahorita, que es compartir esto en un contexto diferente como aquí en Chicago.